Caballeros, Muy buenas. buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, Irene, Zúcar. ¿Cómo están todos? Yo muy contento de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. De verdad que sí, me pone feliz. Oigan, sí, qué privilegio de tuiteros a podcasteros. No, hay que empezar bien octubre. Con toda. Pero yo creo que aquí lo más importante es porque, pues además de que nos estamos incursionando en un nuevo segmento de audiencia y a probar suerte, pues muy seguramente no nos conocen. Pues los que ya nos vieron en Twitter ya nos tienen, yo creo que bien identificados, pero a la gente que no nos conoce, a ver, empecemos. ¿Quién es Alejandro Ramírez? Claro que sí, Irene. Nosotros hemos compartido plataforma. Somos abogados todos, pero pues el interés particular que tenemos es tener una buena charla para compartir con la audiencia análisis muy frescos y muy importantes de la actualidad nacional. Y qué mejor momento empezarlo en una campaña presidencial que se apresuró, una campaña que va a tener unas notas muy importantes y donde vamos a tener la oportunidad de compartir con todos diferentes noticias. Y donde nos estamos jugando el país. Yo creo que es que eso fue como el llamado que tal vez nos haya aunado a nosotros aquí, es pasar a tratar de hacer algo, porque yo creo que estamos en un hito histórico para Colombia. Claro, fíjate que yo diría que estamos en un punto de no retorno. O nos unimos todos y logramos sacar el país adelante y evitamos unas elecciones como ya nos las han cantado, manipuladas, con hechos de violencia, con funcionarios públicos en abierta campaña, sin ningún límite en las entidades de control. Y eso nos puede permitir, inclusive, tener un mensaje que todos los colombianos salgan a votar y realmente manifestar ese vigor de nuestra democracia, que no nos dejemos Venezuela. Izúcar, presentate con la audiencia. Sí, pero estabas diciendo algo, Alejandro, y te dejamos de oír. Yo quisiera que terminaras antes de... Sí, de un momento, de una forma u otra, todos los colombianos tenemos que ejercer el rol que nos da la democracia en la defensa de las instituciones y participar con el voto, que es de verdad el instrumento más poderoso que tienen los ciudadanos. Así es. Irene, gracias por hacer posible este espacio. De Alejandro, qué gusto siempre compartir con vos. Yo, Andrés, pues por ahí me habrán visto de pronto opinando cosas en Twitter, de repente haciendo alguno que otro análisis de política pública en algún momento. Soy abogado, soy analista de política pública, también hago algo de música por ahí. Entonces, soy un convencido de la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Y creo que por eso disfruto tanto, pues, este tipo de espacios, sean podcasts en audio, sean estos videos, sean streamings en vivo, lo que sea, o sea, opinar y arengar por allí en redes sociales, lo que sea. Me parece que es lo que debemos aprovechar, lo que más debemos hacer, opinar, expresarnos, así estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero no podemos perder esa oportunidad de estar siempre poniendo nuestro punto de vista en sociedad, compartirlo con los demás para generar ideas, no sea que de repente algún régimen totalitario quiera arrancarnos esa libertad en nuestro país, que es lo que parece que es el proyecto de alguna facción social extremista que desafortunadamente está en el poder hoy en Colombia, pero que sin duda es una minoría que llegó con algunos ardides al poder, y es una minoría frente a la cual Colombia pues está haciendo sentir, se está pronunciando en contra de eso, y por eso nosotros queremos apoyar toda esa manifestación en contra de cualquier proyecto totalitario que pretenda cercenar libertades económicas, libertades políticas, etc. Entonces siempre será un gusto estar opinando, estar expresándonos,
Así que gracias nuevamente por hacer posible este espacio, Alejandro e Irene. No, el agradecimiento es mutuo y yo creo que ahí pues importante como darle el abrebocas a la audiencia que somos abogados, pero somos abogados conscientes que también muchas veces escuchar a los abogados puede ser tedioso. Entonces les vamos a tratar de entregar la información lo más masticadamente posible, como dicen por ahí, porque nosotros queremos que lleven de aquí cosas importantes, que puedan hablar en una tomada de un café con un amigo, con una amiga, porque aquí nos aúna ese llamado y es lo que decía ahorita Alejandro, estamos en un punto de no retorno. Creo que es absolutamente lamentable que quienes de pronto lo decíamos con vehemencia en las elecciones pasadas, pues creo que, y la evidencia, pues yo creo que es clara, que pues la gente fue tal vez demasiado cándida con lo que se le podía pasar al país si este personaje y sus amigos llegaban al poder. Entonces sí, yo creo que a nosotros acá nos aúna y son unos valores esenciales y unos principios básicos. Somos defensores de la democracia, somos defensores de la institucionalidad, defensores del Estado de Derecho y eso es lo que les queremos explicar a todos, de pronto de una manera menos abogadística, pero les queremos entregar esa información, entonces de verdad que no, qué gusto poder volver a compartir con ustedes y bueno, aquí entonces incursionémonos en esta nueva chocoaventura. Eso. Vamos a empezar, si les parece bien, con un tema de la mayor importancia, de la mayor trascendencia para el país, como es esa reforma a la salud que quiere pupitrear el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso y que gracias a Dios un Senado que se ha levantado valiente lo ha evitado, ¿cierto? Y empecemos por analizar que nunca antes Colombia había tenido un derribe intencional de su sistema de salud, un sistema donde confluyen entidades públicas y privadas para tratar de darle lo más importante a los colombianos para salir a trabajar todos los días, y es que tengan una buena salud, para tratar de mejorar su calidad de vida. Cuando nosotros veíamos un sistema que por supuesto no era perfecto y tenía defectos, pero era un sistema posicionado a nivel del continente, Con hoy potencial de estamos, mejora. claro, hoy estamos viendo unos pacientes cuya salud no se atiende. Estamos viendo un sistema que está, solamente por hablar de una de las prestadoras de salud, que es la nueva EPS, con un déficit de más de 24 billones de pesos, Es escandaloso. donde tenemos un pasivo solamente en el plan básico de salud para entregar los medicamentos del plan básico de 4 billones de pesos. Y en ese contexto, pues obviamente el gobierno ha querido estrangular al sistema de salud y evitar, y ha venido causando además una mortalidad grandísima. ¿Qué tal lo que ha venido pasando con los pacientes de enfermedades huérfanas, Irene? No, eso, Alejo y Zúcar, yo creo que es importante que la gente lo sepa y lo sepa además con claridad. Ayer yo estuve conectada escuchando el debate que se estaba dando en la Comisión Séptima del Senado y la exposición de FECODER me causó escalofríos, o sea, no tengo otra palabra para definir. Que FECODER nos esté diciendo que solo este año 2025 han muerto 1.501 pacientes de enfermedades huérfanas y con corte a agosto, porque esto fue con corte ya hace un mes, yo creo que es una cifra absolutamente dolorosa, porque de esos 1.501, solo 239 fueron en agosto. Estamos hablando que es la cifra más alta en 10 años. Entonces, a mí sí me parece, es que se puede quedar uno corto en los calificativos, que estemos viendo cómo este gobierno ha sido absolutamente indolente y que nosotros estemos ya contando en vidas humanas perdidas por un capricho ideológico, porque yo siempre he sido muy enfática en decirlo, que lo que están haciendo con la salud es un capricho ideológico y de dejar morir gente por eso, yo creo que no se vuelve. Uno le podría criticar infinidad de cosas que ha hecho mal este gobierno, pero yo creo que sin lugar a dudas lo que han hecho con la salud
se queda de primero y para la memoria histórica de este país, porque nunca habíamos visto lo que estamos viendo en este momento. Así es, y yo creo que el calificativo más preciso, sin temor a exagerar, es que no es solo indolente, es criminal, es verdaderamente criminal. Y yo quisiera aterrizar eso a la adecuación típica, precisa, que creo que es la que está ocurriendo aquí. Tengamos en cuenta que todo el desfinanciamiento del sistema de salud de la UPC arranca, primero que todo, en contravía del mandato expreso de la ley de que el gobierno nacional tiene que propender por la estabilidad financiera del sistema y tiene que calcular de manera adecuada la UPC, que es la unidad de pago por capitación, es decir, la cantidad de dinero que se le entrega a cada asegurador por cada paciente que está inscrito Déjame, yo me en el atravieso ahí un sistema. segundo para recordarle algo a la gente para que no se le olvide, que yo sé que con esto se acuerda. Cuando Corcho recién se posesionó como ministra de Salud, ella fue al Congreso a decir que lo que los gobiernos venían girando por la UPC era demasiada plata y que eso era escandaloso y que ella podía hacer más con menos. Desde ahí empezó todo. Y en realidad los aseguradores, las EPS, ya venían quejándose porque en realidad la UPC no estaba debidamente calculada ya en ese entonces. Ya, y eso ha sido después corroborado por la Corte Constitucional, etc. Pero el caso es que desfinanciar deliberadamente la UPC es un prevaricato. Pero además ese prevaricato tiene un propósito adicional y era el de presionar al Congreso para que aprobaran la reforma a la salud. Es decir, hay un motivo extorsivo por el cual se genera este prevaricato de desfinanciar. Recordemos que la señora Corcho decía que había que, comillas, hay que generar una crisis que se haga explícita para que la gente entienda que hay una necesidad de reformar. Exactamente. Entonces ahí vemos un prevaricato en concurso con extorsión. Pero además de eso, era fácil en ese entonces imaginarse, representarse, proyectar hacia el futuro que ese prevaricato, ese desfinanciamiento, con motivos extorsivos, podría generar muertes. Y sin embargo, no les interesó, no les importó, siendo previsible, siendo posible imaginárselo, representarlo, no les importó y dejaron ese resultado al azar. Y ese resultado de eventuales muertes y de eventuales lesiones personales, pues ya se ha cristalizado, ya ha ocurrido. Y por lo tanto, lo que ha operado es la figura del homicidio y la lesión personal en la modalidad de dolo eventual. Así como cuando una persona pone una bomba y espera que, digamos, para tumbar un edificio o un puente, y espera que nadie pase ahí, pero sabe que de repente si alguien pasa puede morir. Bueno, esa persona, además de poner la bomba y tener el delito de terrorismo, etcétera, eventualmente, si ocurre la muerte, sería homicida por dolo eventual. Pues aquí lo que tenemos es un prevaricato, una extorsión. Tenemos un fraude a resolución judicial porque la Corte Constitucional también ordenó actualizar la UPC y el gobierno se ha negado reiteradamente a hacerlo. Y todo ello en concurso con lesiones personales y con homicidio en dolo eventual. Eso tiene que ser conocido por la justicia. La justicia, en el caso del señor Petro, tendrá que ser la Cámara de Representantes, pero como sabemos que la Comisión de Acusaciones está cooptada por la bancada oficialista, el Perdón, próximo... yo a esa comisión le tengo otro nombre y también lo digo a viva voz. Eso es la Comisión de Absoluciones. Pero esperemos que no lo sea en el próximo Congreso, cuando haya mayorías de unos actores políticos mucho más conscientes del daño tan grave que se le ha hecho al país y a vidas concretas, familias, personas que han perdido familiares, etcétera. Y sepamos que estamos de verdad ante uno de los crímenes más grandes que se han cometido desde el abuso del fuero presidencial. Entonces, la Corte Suprema frente a los ministros y la Comisión de Acusaciones de la próxima Cámara deberán conocer de estos crímenes horrorosos que han ocurrido desde los más altos cargos del Estado para que se imparta justicia. Yo hasta aquí dejo este comentario, pero quisiera hablar algo más de salud más adelante sobre por qué es inconveniente y sobre estas tácticas extorsivas que continúan operando en el Congreso, tal cual como lo vimos en las últimas declaraciones del ministro de Salud. Pero adelante.
Hay un Pues tema que acaba de tocar Irene que es muy importante y es hablar del papel de la exministra Carolina Corcho, hoy precandidata en la consulta de lo que llaman el pacto, ¿cierto? Esta cartera de salud y protección social, recordémosle a la audiencia, es una de las carteras que ha tenido menos ministros, creo que no ha tenido sino dos, Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo. Así es. Esto es, hablemos de la cercanía del proyecto político del pacto con acabar el sistema de salud. O sea, se lo encomendaron a Carolina Corcho, hoy precandidata, y por supuesto responsable de lo que está sucediendo con el sistema de salud, y a Guillermo Alfonso Jaramillo, quien además había sido el gerente de la campaña del pacto de la Colombia Humana, si mal no estoy, fue en la elección pasada. O sea, miren el nivel de cercanía. No le encomendaron a cualquier persona acabar con el sistema de salud. Lo encomendaron a las personas de mayor cercanía con Gustavo Petro y supuestamente para ellos con fidelidad en los propósitos y los objetivos del pacto. Es destruir el sistema de salud. Es que esto es muy grave. Colombia no puede escoger a una persona que además va a ser responsable, posiblemente lo sea, por este derribe del sistema de salud colombiano y de las muertes que se están causando en consecuencia. Entonces es muy importante mirar las personas que han estado a cargo de esas muertes, porque hay que decirlo así, ellos son responsables de las muertes de los pacientes Sí, por la son responsables desatención, por el directos. desfinanciamiento del sistema. Es que es una crisis premeditada. lo es. Y lo que Alejo decía, claro, es que se buscaron dos personas con absolutamente toda la afinidad ideológica. Y yo el primer llamado a la coherencia que hago, porque acostúmbrense que voy a hacer muchos llamados a la coherencia, que parece muy perdida en estos días, y es que los dos son de profesión médicos. Entonces yo el primer cuestionamiento a viva voz que hago, estos médicos, ¿con quién hicieron o ante quién hicieron el juramento hipocrático? Es que pareciera que juraron fue frente al diablo, y perdónenme ser tan absolutamente directa, pero en la cabeza de quién cabe que unos médicos se presten para hacer lo que están haciendo en este momento con la salud, porque es que lo que están haciendo con la salud ya yo creo que cruzó la delgada línea con lo que es la necropolítica. Irene, pero es que acabaste de mencionar otro elemento más importante, es que se trata de médicos cuyo rol político ha sido más importante que el de su profesión. Tú tienes un video ahí muy cerca de Guillermo Alfonso Jaramillo, médico, incriminando a una líder política médica, hoy gobernadora del Valle. Mostremos lo que de pronto pasó desapercibido para que la gente lo vea. Porque con todo respeto, la senadora Norma, y con todo el respeto para ella es miembro de un partido político. Es la persona que tiene como una jefatura de una importantísima mujer en este país, que es la doctora Dilian Francisca. Con la doctora Dilian Francisca me senté yo 12 horas, 2 días seguidos, y cada vez hemos atendido cada una de sus necesidades, aceptando el giro directo, de que las EPS no manejaran recursos, de que hubiera zonas en donde Yo creo que hasta ahí es bastante ilustrativo y me da mi pie para decir algo y con total firmeza. Desde la semana pasada que se anunció que iban a discutir la reforma a la salud, pues lo primero que salió, digamos lo primero no, lo último que salió es que el debate estaba programado para las 10 de la mañana, ustedes me corrigen. Y resulta que la noche anterior, casi a medianoche, radicaron una ponencia alternativa. Y esa ponencia alternativa la radicaron las senadoras Norma Hurtado, que es la que aquí Jaramillo estaba mencionando, que pues no sabía que tenía una jefa que se llamaba Dilian Francisca, que es gobernadora. O sea, qué buena ilustración del ministro. Médica. Y la radica con otras dos congresistas, Lorena Ríos y Ana Paola Gudelo. Pero venga un momentico, Irene.
es que aquí hay un tema muy importante, y es que Gustavo Petro defendió las palabras con todo el respeto que dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Mire lo que dice Gustavo Petro. Yo sí hice un acuerdo con Dilian como presidente de la República y ella como presidenta del partido de la U en favor de una reforma a la salud que no encubra el robo. Pero preguntémosle al presidente Gustavo Petro si no se están robando la salud del Fondo del Magisterio, del FOMAC. No, es que Claro. hay demasiadas cosas, pero antes de que de pronto mencionemos al FOMAC, porque de verdad que lamentable lo que está pasando con los maestros, yo hago la siguiente pregunta, que ya tiene una clara respuesta. La semana pasada, cuando salimos muchas personas a condenar de que hubieran esperado hasta la medianoche del día anterior para radicar la ponencia alternativa, una ponencia de casi 500 páginas de un tema de absoluta relevancia para el país. O sea, es que lo hicieron casi que, perdónenme, pero lo hicieron casi que a hurtadillas. ¿Cómo van a radicar esa última hora cuando la opinión pública estaba a la espera de conocerla, pues para poder darle el debido análisis? Miren, yo le hice un análisis a esa ponencia alternativa y no son palabras mías, pero me permito copiarlas porque creo que le dan la claridad que se merece. Y es que la propuesta alternativa a la reforma a la salud es una propuesta light de lo que es la reforma a la salud del gobierno. Es que es casi lo mismo, conserva los mismos vicios que no en este gobierno, sino en todos los gobiernos hemos criticado, que han sido pues los potenciales de mejora que tenía el sistema de salud, pero comete unos errores muy graves en el tema de, porque habla, o sea, un tema de financiación que van a depender es de los impuestos a esa ley de etiquetados. Entonces, eso tiene una cantidad de falencias, pero para donde voy aquí termino, para darles palabra, y es que cuando se empieza el debate de la reforma, de la propuesta alternativa, el presidente y el ministro salieron a decir que eso no se podía aprobar, que porque eso nada tenía que ver con la reforma del gobierno. Pero no se demoraron ni una semana en salir el ministro a decir que él ya tenía todo cuadrado con la gobernadora, y además salió el presidente a secundarlo. O sea que hoy nos van a seguir metiendo los dedos a la boca de que la ponencia alternativa no es la propuesta light de la misma reforma del gobierno. Ojo, lo dijo el mismo senador Alirio Barrera. Es la misma propuesta de la reforma a la salud 1.0 maquillada, ¿cierto? Y en la comisión se ve claramente que la han estudiado tanto, pues no les van a poder meter los dedos a la boca, pero sí los están amenazando que si no la aprueban, entonces el gobierno se va a una constituyente. Es que ya salió. Exacto, ya vamos por ahí. Hablar de esa situación, ¿cierto? Aquí ahora yo lo que veo también buena, muy importante para que hablemos de ella, y obviamente tenemos un tema bien interesante para tratar de las luchas del gabinete con Armando Benedetti. Beni, yo ahí lo que veo es lo siguiente. Yo lo que veo, tanto el comentario completamente desobligante del ministro de Salud como la secundada de Petro frente a estos comentarios, como la amenaza de constituyente en caso de que no se apruebe el texto que ellos quieren, sin discusión alguna y a pupitrazo limpio. Lo que veo es que sigue la dinámica extorsiva de siempre de este gobierno. No hay discusión democrática alguna, no hay ningún interés de construir un sistema medianamente operacional, porque esto no tiene cómo operar. Esa es la principal falla de este sistema, que ni siquiera tiene cómo mantenerse y ser autosuficiente para garantizar el servicio de salud. Entonces, no hay ningún tipo de discusión, y lo que hay es, digamos, este atropello extorsivo al que nos tiene ya acostumbrados este mal gobierno. Cierro con esto. ¿Por qué es inconveniente? Por mil razones, pero la más fundamental para mí es que se elimina la multiplicidad de oferentes en el mercado de aseguradores de salud, en donde hay aseguradores públicos, privados y mixtos,
cada uno escoge el asegurador que más quiera, que más le parezca conveniente, el que mejor le ofrezca sus servicios. Estos aseguradores compiten por calidad porque todos estamos aportando básicamente con base en nuestro ingreso. Y al igual que con la reforma pensional, se nos está quitando la posibilidad de escoger aseguradores y se está creando un monopolio en donde va a haber un único asegurador en salud que es el Estado. Es decir, es una reforma estatista, socialista, en donde se elimina la competencia y únicamente el ministerio y la ADRES van a asegurar. Y no solo crea un monopolio en el aseguramiento, sino que crea un monopsonio en la compra de servicios médicos. Hoy las EPS le compran los servicios médicos a las IPS y a las farmacéuticas y a las distintas clínicas y arman sus redes y pagan. Eso lo que permite es que se difumina el riesgo sistémico de todo el entramado del sistema de salud, de manera que si una EPS se quiebra, no se quiebra todo el sistema, ¿cierto? Se quebró, digamos, Salud Cop, se han quebrado tantas EPS a lo largo de todos estos 30 años, pero el sistema entero no se había quebrado. Precisamente la competencia permitía que la quiebra de alguno de estas aseguradoras simplemente se tradujera en el traslado de esos pacientes a otra aseguradora y seguía el sistema de competencia regulada. Lo que ocurre en esta reforma de salud es que donde se quiebra el sistema, ahí sí se quiebra absolutamente todo. Ni siquiera hoy, con la desidia y el ataque frontal que ha hecho este gobierno, se ha podido quebrar todo el sistema, aunque bastante golpeado sí está y quizá de forma crítica ya. Pero ni siquiera hoy se ha podido afectar, digamos, severamente a una EPS como, por ejemplo, Suramericana, etcétera. Y eso es gracias precisamente a ese sistema de multiplicidad de oferentes, de multiplicidad de aseguradores que compiten en el mercado. Cuando se elimina ese sistema de multiplicidad de oferentes y se convierte esto en un monopolio y en un monopsonio estatal, corremos ese riesgo sistémico de que se quiebre todo, además de caer en estas prácticas politiqueras que ya, por ejemplo, de las cuales se está sacando rédito la señora Corcho, en donde para sacar una cita hay que tener un amigo senador, hay que tener un amigo político que llame al gerente del hospital, hable con los especialistas, etcétera, para hacer precisamente de la salud un botín clientelista y un entramado de sometimiento de la población civil hacia el poder político. Pues es que ella misma, desde que salió del ministerio, se ha dedicado a hacer política. O sea, el que ella hoy esté en la contienda como precandidata no debería sorprender absolutamente a nadie, porque ella recién se salió del ministerio, empezó a armar grupos en WhatsApp y a decirle a la gente que si necesitaban ayuda con medicamentos o con citas, que le escribiera. O sea, es que fue de frente que ella empezó a hacer política. Sí. Está en redes, está documentado en... Con una crisis que ella misma creó. Pero yo le voy a dar a la audiencia un argumento en cristiano de por qué no nos podemos dejar meter los dedos a la boca con esta ponencia disque alternativa. El problema de la crisis de salud exige medidas inmediatas y soluciones inmediatas. Nosotros no podemos seguir jugando con la vida de la gente. Y esta propuesta alternativa habla de un periodo de estabilización de 5 a 10 años. Nosotros no podemos decirle a los pacientes que tienen que esperar una década para que les vayamos a solucionar lo que están viviendo en este momento. Entonces, solo por ese argumento, a mí esta ponencia alternativa se me cae. Porque yo a este gobierno no le veo voluntad de absolutamente nada de querer solucionar, pues es que además es algo que ellos mismos crearon, por Dios. Pero que hoy una ponencia alternativa lo que nos esté ofreciendo son soluciones a una década, pues lo siento. Creo que podríamos aguantar bien hasta el próximo gobierno y ver una voluntad real, pero sobre todo inmediata, de solucionar la crisis que hay en salud. Si les parece bien, vamos a hablar ahora de un capítulo muy importante, de un desencuentro entre miembros del gabinete de Gustavo Petro. Movidas un tema de en la mayor casa importancia. ¿Uno más? ¿Qué pasa en la casa estudio? Preguntan. ¿Qué pasa en la casa estudio? Porque tristemente ya la casa de Nariño. Tenemos al ministro de Justicia, Armando Montealegre, Eduardo Montealegre en una confrontación con
Armando Benedetti, nada más y nada menos que el ministro del Interior. Una confrontación bastante elevada de tono, donde claramente pues el exfiscal Eduardo Montealegre ya le dijo a Benedetti que él va a terminar condenado, que él va a terminar preso y que no va a descansar hasta que lo vea preso, según las palabras que narran las personas que tuvieron acceso al chat del gabinete. Imagínese el nivel de la confrontación. Uy, Alejo, pero yo diría que más que el nivel de la confrontación es que definitivamente Montealegre es bruto pero decidido. ¿Por qué? En este gobierno había una cantidad de gente que uno consideraba intocable y han salido, o por lo menos ya no son tan visibles, pues por haberse enfrentado a Benedetti. Benedetti tiene 15.000 millones de razones para ser el protegido del gobierno. ¿Cómo es que este personaje se va y se enfrenta con él? Bueno, él está muy seguro de que Benedetti va a terminar condenado más temprano que tarde, según lo que analizamos en sus palabras, ¿cierto? Y además le dijo claramente, o sea, analicémoslo desde el punto de vista funcional. Díganme ustedes cómo se coordina un ministro de Justicia con un ministro del Interior al que lo sabe y le depara la cárcel. No es que Ahora, a mí o Montealegre le va a hacer, o Montealegre lo que quiere es ver a Petro preso, porque es que a nadie se le puede olvidar que Benedetti dijo, si me caigo yo, nos caemos todos. lo que a mí me parece súper interesante es que si el ministro de Justicia está tan convencido de los delitos que ha cometido el ministro del Interior, pues está en la obligación legal y constitucional de denunciar y aportar absolutamente todas las pruebas. Digamos, esto no se puede quedar solamente en un desencuentro íntimo o en un rumor de pasillos ni nada de eso, sino que él tiene el deber legal y constitucional de denunciar y aportar todas esas pruebas, sobre todo ahora que todo esto es de conocimiento público, digamos. Es incluso un delito y una falta disciplinaria no hacerlo por parte de Montealegre. Entonces, lo verdaderamente interesante aquí es que él ya pues está comprometido y tiene que cumplir con ese deber legal y constitucional. De lo contrario, pues él también estaría en serios problemas. Claro, Además, sería quiero por contarles, además omisión. les traigo chiva y les quiero contar una cosa. A Es ver, que a Benedetti le están aprendiendo otros miembros del gobierno de Gustavo Petro, como que esas andanzas de Benedetti comprando bienes multimillonarios, que entre otras ese es uno de los procesos que tiene, haber puesto a una señora de testaferro en uno de esos bienes. Pues ahora quiero contarles a ustedes que hoy en este momento, cuando nos estamos encontrando, están cerrando una subasta de un bien multimillonario en la zona del Retiro, Zúcar. Y esto pues en Bogotá. no tenía ningún problema si no empezamos a hacer la siguiente advertencia. Se trata de un bien de la SAE que administra la doctora Amelia Pérez, quien fuera ternada para ser la fiscal del gobierno de Gustavo Petro, ¿cierto? Sí. Pero adicionalmente, las personas que están pujando en la subasta, se trata de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Oh. O sea que es como una subasta de yo con yo. Imagínense ustedes, en la subasta hay unas sociedades pujando por un bien muy importante. Muéstrales el bien, Irene, en la pantalla. dame un segundo. Sigue hablando ahí. Es un bien muy importante de una ubicación, pues, en una de las mejores zonas comerciales de Bogotá, que es la zona del Centro Comercial El Retiro, en el norte de Bogotá, por supuesto. En la zona T. En la zona T es un bien de 380 metros cuadrados, donde el metro cuadrado es de los más caros de todo el país, ¿cierto? Y del mundo, digamos, por ahí había informes que demostraban que por esa zona estaba más caro que en Versalles en París. Pero hagámosle un recuento a la audiencia de quién se trata las personas que están detrás de ese bien. ¿A ustedes les suena el nombre de Iván Danilo Rueda Rodríguez? Excomisionado de paz. Imagínense ustedes, yo creo que ganó platica, porque está jugando por ese bien. Pero eso sí da tanta plata, claro. porque Humberto de la Calle no hizo una vaca, pues, y cuántos años estuvo sentado tomando tinto en La Habana y no le dio para pagarse la campaña. Pero eso no es nada.
está pujando por ese bien en sociedad con una señora, Ivonne Lucía Guerrero Rojas, quien trabajó en la Secretaría Distrital de Integración Social, que trabajó además en el FONADE, ¿cierto? Y en Findeter, hoy en territorio, ¿cierto? Una señora que no se había podido posesionar en FONADE porque estaba reportada en Datacrédito. Hoy está pujando por un bien que puede terminar costando más de 8.000 millones de pesos en una zona donde ese bien vale muchos miles de millones de pesos más. Oigan, yo aquí tengo Está en una data duda. crédito, pero tiene capital y brazo financiero para estar en esa puja. Eso solo pasa en el gobierno de la igualdad. O sea, Todas en igualdad de condiciones para pujar por un bien multimillonario. ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto Pero cuesta? fíjense, les doy este dato. Es que los tres que están pujando por ese bien son exfuncionarios del Estado colombiano, porque el tercero de ellos, Javier Mauricio Rincón Bogotá, trabajó en Fiducoldex, ¿cierto? También abogado. Entonces, fíjense ustedes, expliquémosle a la audiencia que en las subastas de la SAE, para poder hacerse adjudicatario de un bien, hay que iniciar con una consignación de una cuota base para poder pujar por esos bienes y por supuesto pues se trata de un bien millonario, ¿cierto? Pero adicionalmente, siendo adjudicado el bien, tienen que desembolsar la totalidad del dinero, o sea que si están pujando por el bien es porque tienen el dinero, ¿cierto? Tienen cash. O sea, estos funcionarios públicos en el gobierno de Petro les está yendo muy bien. O sea, tienen los 8.000 millones para entregarlos de una. Eso no es con carta de crédito de ningún banco ni nada. Ah, no, eso no es el leasing. Eso no admite un estudio crediticio. Eso no. Porque bueno, Montealegre tampoco es que sea santo de devoción de nadie. Recuerde lo que hizo en su paso por la fiscalía, creando embajadas, universidades, cargos. Bueno, no se nos olvida jamás ese lúgubre evento con Natalia Springer y sus estudios tan importantes de contexto, ¿cierto? No se nos pueden olvidar, pero adicionalmente, esa amenaza del exfiscal Montealegre como ministro de Justicia al presidente de la Corte Constitucional. Eso es absolutamente bochornoso. Es que literalmente le dijo al presidente de la Corte Constitucional, oiga, renuncia y salga a recoger votos. Yo creo que aquí sí es importante empezar a poner los puntos sobre las IES, y es que lo primero es condenar, y de forma clara y vehemente si se quiere, y es que Montealegre fue una persona que por muchos años hizo parte de la institucionalidad de este país, no solo como fiscal, él también fue magistrado. Y entonces que hoy esté sacando semejante afrenta en contra del presidente de la Corte Constitucional, porque es que además, o sea, y yo sí lo digo claro, los malabares jurídicos que hace Montealegre y que ha hecho Montealegre para defender lo indefendible del gobierno de Petro, eso no se le pasa por la cabeza a ningún jurista. Afortunadamente apareció Mauricio Gaona y le pudo esclarecer más este panorama a muchos de los incautos que todavía les parecía que a Montealegre había que tragarle entero porque no cualquiera llegaba a ser magistrado o llegaba a ser fiscal. Pero eso hay que condenarlo porque nosotros, como bien dijimos al principio del programa, somos defensores de la institucionalidad. Y hay que abrazar en este momento sobre todo a las cortes, porque las cortes no son notarios del gobierno de turno, y si las cortes tumban una ley, no es porque están en contra del gobierno, no es porque están en contra del pueblo, no es porque están en contra del Estado de Derecho, es porque están haciendo su labor. Punto. Es que ahí no se negocia, ahí las cosas son al derecho. Digamos que si en algo coinciden Benedetti y Montealegre, es que por causa de esa eventual caída de la reforma pensional en la Corte Constitucional y de la reforma a la salud en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado, pues ellos dicen que aquí lo que hay es un sabotaje al gobierno y que por ende tendremos que llegar a la constituyente. Esa es una postura que los dos sostienen. Tengo entendido que el padrino de esa postura es el fiscal Montealegre. Sí, que es el que en mi criterio, además, al sostener esa postura,
ya de entrada está por fuera del hilo constitucional y legal, ¿no? Cuando él Total. dice, sí, cuando él dice que van a crear un hecho político con una nueva papeleta, etcétera, él ya está hablando por fuera de los márgenes de nuestra Constitución, lo cual, pues, digamos, es una falta No, disciplinaria en todo el orden. Eso es le hizo firmar socavar a todo el los gabinete la principios consulta. democráticos del país. Le hizo firmar a todo el gabinete la consulta después de que la negó el Senado. Obviamente no la firmó él, ¿cierto? Así es, así es, así ¿No? es. Y hay que recordar también una cosa en Montealegre que no nos vaya a pasar del arco, que Montealegre igual tampoco estos añitos del gobierno estuvo pasando de agache. La firma de él tenía contratos millonarios con el Estado para defender lo indefendible, para defender el brazo propagandístico del gobierno que es RTBC, para defender cosas personales de Holman Morris y para perseguir a la oposición. Y todo esto, denuncias y demandas instauradas desde las entidades del Estado, que no deberían estar como brazos propagandísticos del gobierno, y todo lo estaba haciendo Montealegre. Eso tal vez lo vamos a hablar en otro programa, y es hablar de ese lawfare, o digámoslo en cristiano, ese matoneo jurídico que ha hecho este gobierno contra todo el que no piensa igual a él. Sí, y que además es la estrategia de campaña, además de uno de sus precandidatos presidenciales, ¿no? Un precandidato que ya nos anunció que va a hacer su campaña mientras tiene denuncias penales contra todos los opositores. Esto es, que va a hacer campaña presidencial en la baranda judicial. Así es. ¿Cómo será entonces en caso de que llegue a ser presidente? No. Sería persecución por todo lado. Al mejor Lo que va a haber en esta campaña, miren lo que va a haber en esta campaña en la presidencia. Tristemente, van a haber asesinatos, y ya nos lo demostraron con Miguel Uribe, a cuya familia le enviamos un mensaje de solidaridad. Mire la amenaza de Gustavo Petro, que le dijo a Paloma Valencia que era cómplice de 6.400 no sé cuántos homicidios. Eso es importante empezar a condenarlo. Soltó a Miguel Uribe y está cogiendo a Paloma Valencia. Atención. Mire la FARC en el territorio como está atacando a los opositores del gobierno. En Arauca, ¿no? Y pasó en La Plata, Huila, y pasó en Arauca, en Saravena. ¿cierto? ¿Y de dónde fue que asesinaron fue un concejal, fue un miembro del Centro Democrático, y lo asesinaron? Sí, no sé si era de Córdoba. Fíjese los funcionarios haciendo campaña. Entonces, claro, eso sin límites. Ni la Fiscalía avanza en los procesos para hallar los responsables de esos atentados, ni la Procuraduría General de la Nación se pronuncia, porque lo único que sale a decir la Procuraduría General de la Nación es que los funcionarios del Estado deben desescalar sus discursos, ¿cierto? Venga, Alejo, pero espere. Nosotros tenemos procurador. ¿Cómo te parece? Nosotros tenemos... Oiga, me estoy desayunando. Nosotros tenemos procurador. Es que ellos están en un modo en el que se van a activar es cuando llegue el nuevo gobierno. Ahí van a estar más activos. No, yo sí le hago un llamado, y con toda la contundencia, a Gregorio El Hach. Todo lo que dijo en el Congreso, todo lo que dijo a principios de este gobierno, ponerlo de procurador, y básicamente está en el banquillo. No es que ni siquiera está en el banquillo, parece que estuviera viendo un partido desde la tribuna. Lo convocamos para que hiciera parte de la planilla y está desde la tribuna viendo el partido. Esto sí es absolutamente bochornoso. Ni un solo pronunciamiento le merecimos cuando estuvieron todas las cuentas de todas las entidades del Estado funcionando como brazos propagandísticos. Oiga, ustedes vieron al Instituto de Sismología diciendo que tembló Petro, pues porque ya no publicaban que estaba temblando en el país, sino que lo que temblaba era Petro, porque pusieron a hablar hasta de salud. Y a ver qué pronunciamiento le merecimos al procurador. Pues no hable de eventos bochornosos, Irene, porque llegamos al tercer tema, que fue Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Eso sí es un evento bochornoso. Ahí, con megáfono en mano, por fuera del perímetro de Naciones Unidas, llamando
a la desobediencia del ejército de los Estados Unidos frente a su presidente elegido. Es de verdad, yo creo que es inédita esa intromisión en los asuntos de otro país, y no de cualquier país, sino de los Estados Unidos. Entonces, No, pero además es que yo recuerdo una vez que Salud en una columna le dijo a los militares que no deberían obedecer la orden de Gustavo Petro de operar con los militares del cartel de los soles. Y eso fue un problema. Eso Petro obviamente trinó, obviamente RTBC, todos diciendo que Salud estaba llamando a la sublevación militar. Sí, ¿cierto? Pero él así sí fue. lo puede hacer sin consecuencia ninguna. En Estados Unidos. Según su abogado, él tiene el señor Carranza, el abogado Carranza sacó un trino larguísimo citando sentencias de la Corte Internacional de Justicia, citando sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos y argumentando, yo creo que de manera muy equivocada, que supuestamente Petro podía hacer ese tipo de pronunciamientos, abro comillas, como un acto soberano, pero además protegido por una inmunidad absoluta, según el señor Carranza. No, es que yo les resumo los 20 trinos de Carranza. Básicamente nos dijo que Petro está por encima del bien y del mal. Y que básicamente dijo eso. Ahora, yo quisiera abordar dos punticos ahí rápidamente de esas tesis de Carranza para de una vez desvirtuarlas. Según él, no hay delito, y citó unas sentencias de la Corte Suprema, porque supuestamente hay libertad de expresión en Estados Unidos, número uno, sí, así es, pero número dos decía, no, tiene que haber inminencia en ese acto de desobediencia al que se está invocando. Yo quiero decir aquí que efectivamente el ejército de los Estados Unidos en este momento se encuentra haciendo operaciones militares en el sur del Caribe, del sur del Mar Caribe, y operaciones que son en contra de un cartel narcoterrorista con el cual el señor Petro tiene unos vínculos, por lo menos una afinidad política muy seria. Y es que de eso Petro no habló, de las violaciones a los derechos humanos de su socio Nicolás Maduro no habló. Eso sí, sabemos que están bastante estresados por lo que viene sucediendo con los operativos en el Atlántico. Irene tiene un video muy bueno de Maduro. Oigan, sí, pues que vean, es tan calamitoso lo que está pasando, pues que tuvieron que graduar a Maduro recientemente. Y vean, al bachiller. Si ustedes no han visto, pero Maduro ya tiene doctorado, honoris causa. ¿De la San José? No, lastimosamente yo creo que la San José debe estar mirando en este momento cómo va a ser para otorgar títulos o expandirse. Yo creo que ellos probablemente piensan tener un tema internacional bastante interesante. Pero yo creo que bien podría ser una universidad que haga convenios con la San José. Me cuentan si ya están bien. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su moralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y el secretario de Estado de Estados Unidos. Es terrible. Es absolutamente terrible. Pero el caso es que eso demuestra precisamente que sí hay una inminencia frente a las operaciones militares que se están desplegando y el mensaje de desafío y de desobediencia que invoca este señor Petro en suelo norteamericano. Eso por un lado. Pero por el otro... Espera, sí. Es que no te diste cuenta que cambió el birrete por una boina. Militar, sí, claro. No. Eso ya ese es un doctorado, mejor dicho, pero con honoris causa lo superó a todos. Terrible. Digamos, siempre es una payasada absoluta lo que ocurre en Venezuela, que lastimosamente además se mide también, digamos, en tragedias humanas muy, muy sensibles, porque es un régimen, pues, que comete crímenes de lesa humanidad, que tiene el centro de tortura. Es que Nicolás Maduro, el líder del cartel de los soles, esté negando las operaciones de narcotráfico, nos recuerda que aquí en Colombia también nos hicieron el mismo libreto cuando estábamos en los diálogos de La Habana. Es que allá, en esa época nos decían que las FARC
no narcotraficaba. Irene tiene un video muy Yo bueno les ahí. tengo, claro, les tengo videíto, pero cómo no. A mí me encanta hacer recuentos históricos porque es que en este país además tenemos una memoria cortoplacista y nos dejamos meter unos goles, pero esto no puede pasar desapercibido jamás. Y lo que yo no puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico, porque no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora, cultivamos la tierra, de la tierra extraemos los elementos fundamentales para nuestra subsistencia, ¿no? Ahora, no le estoy diciendo que no hayamos cobrado impuestos. Dejémoslo ahí porque ya le empieza a dar uno como No, una nos última. hablan de reforma tributaria y ya quedamos, ya no aguantamos otra. ¿Cómo no los llamaron? ¿Cómo no los llamaron Palladian? Es que recogieron más impuestos que Mr. Déficit. O sea, ¿cómo tenían semejantes adalides del erario público por allá pasando de agache y van y contratan a este orejón que también nos ayuda? Ellos no narcotrafican, no, pero ¿cómo van a decir eso? Mostrémosle, Irene, el indictment del Distrito Sur de Nueva York. Es que ahí es muy... Exacto. Entonces, no hay posverdad que valga, no hay relato que valga. Digamos, para los Estados Unidos está clarísimo que se trata de un cartel de narcotraficantes, este cartel de los soles, y esto en parte es lo que muestra, lo que justifica y lo que soporta la intervención militar que se va a hacer, no contra Venezuela, sino contra este cartel de los soles. Pero mira lo importante que dice este documento. Yo creo que es importante traducirlo porque, pues, además de que mucha gente probablemente nos esté escuchando y no viendo, de pronto los que nos ven, pues no saben inglés. Como en este gobierno prefirieron que la gente aprendiera Swahili, que aprendiera inglés. Ahí están diciendo que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cliver Antonio Alcalá, entre otros, participaron. Iván Márquez, Santrich. Sí, participaron en una, dice... En una conspiración. Sí, en una conspiración corrupta y narcoterrorista. Corrupta. En una conspiración narcoterrorista y corrupta entre el cartel de Venezuela, el cartel de los soles de Venezuela y las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Y ojo que al principio dice la fecha, dice, por lo menos. Pero Petro, ¿por qué no los extradita? Dice que por lo menos desde 1999 hasta el 2020. 1999. Pero si ellos se sentaron a hacer el acuerdo de paz. O sea que cuando Diosdado Cabello decía que Gustavo Petro les pedía apoyo, ya tenían una conspiración narcotraficante entre el cartel de los soles y las FARC. Así es. Por lo menos según ese documento, así es. Entonces... O sea que ya sabemos por qué Petro está defendiendo a Maduro. Segundo llamado a la coherencia. Entonces se van todos los adalides de la moral que van allá y defienden a Petro a decir que por dignidad renuncian a sus visas. Irene, pero acá no nos estamos inventando el indictment. Usted tiene ahí una página del indictment donde lo señalamos claramente. Correcto. Pero entonces el segundo llamado a la coherencia es esos adalides que van y dicen es que mi presidente es el único que se atreve a condenar lo que está pasando en Gaza. ¿Dónde les queda esa moral retorcida y divertida cuando ese mismo presidente guarda un silencio absolutamente cómplice con la narcodictadura que tenemos al lado? No, pero es que además, acuérdense que Gustavo Petro dice que cuál cartel de los soles, que eso no existe, que el Tren de Aragua, que eso no es ninguna organización terrorista, que eso es una banda delincuencial. Son unos niñitos que se van en lancha ahí con unas maticas nomás. Yo recuerdo muy bien cuando vino Christine Owen en la primera visita recién posesionada y ella dijo que Gustavo Petro estaba defendiendo al Tren de Aragua, fíjese usted. Oh, sí, lo dijo y sí, y finalmente terminó dándole la razón con estas declaraciones en público. Pero es que Gustavo Petro salió a decir que Christine Owen lo estaba malinterpretando, que él no defiende a los miembros del Tren de Aragua, y fíjese lo que está pasando. Así mismo es, así mismo es. Pero bueno. Primero, más rápido cae un mentiroso que un cojo, ¿no? No, más rápido cae un petrista que la sana crítica. Claramente, es que es muy difícil coger a Gustavo Petro en una verdad. Sí, nunca. Eso es lo difícil. Es pato de Pero bueno,
a Petro ya está claramente identificado. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo ven o qué análisis hacen o qué creen que vaya a pasar con Venezuela? ¿O qué es lo más conveniente que pueda pasar con Venezuela? Lo más conveniente que pueda pasar es que simplemente extraigan o abatan a los líderes de ese cartel narcoterrorista. Hay, digamos, suficientes elementos jurídicos que justifican el uso de la fuerza letal o no letal en contra de estas personas. Por ejemplo, ya Estados Unidos, y bueno, y al respecto yo escribí un artículo que salió recientemente publicado en el ámbito jurídico. Que por cierto, una muy buena oportunidad para invitarlos a todos a que lean Azúcar en Legis. Lucas, ese fue un excelente análisis, lo felicito. Entre otras porque nos parece tan interesante que lo hayan tratado en Legis, que en Colombia estamos recibiendo ejemplo de esa lucha frontal contra el narcoterrorismo de los Estados Unidos. Totalmente. Gracias ahí por el cumplido, Alejandro. ¿Qué expongo yo allí? Normalmente se está diciendo en algunos medios, especialmente en medios de izquierda como el New York Times y por parte de algunas organizaciones de derechos humanos también de izquierda, que estas operaciones militares en contra de las lanchas que transportan narcóticos pueden haber sido una violación de derechos humanos, un crimen de guerra, y yo ahí expongo cuáles son los argumentos jurídicos que puede tener el gobierno de los Estados Unidos para haber llevado a cabo esas operaciones, y en vez de capturar y enjuiciar a estas tripulaciones de estas lanchas, simplemente hayan decidido usar la fuerza letal. Algo que es impactante, pero que tiene un sustento jurídico a la luz del derecho interno de Estados Unidos y del derecho internacional. Básicamente, ¿qué pasa? Los Estados Unidos declararon a estas organizaciones narcoterroristas como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta noticia fue global, fue mundial, pero la gente no entiende muy bien cuál es el alcance de esa expresión. Y el alcance jurídico y concreto lo vimos unas semanas después, cuando efectivamente hacen un ataque cinético contra una de estas lanchas y abaten a 11 de sus tripulantes. Declarar a una organización como una amenaza a la seguridad nacional en los Estados Unidos es equivalente a declararle la guerra. Y declarar la guerra tiene como consecuencia jurídica que la fuerza letal ya no se utiliza como la última opción, cosa que ocurre cuando opera el derecho ordinario, el derecho de los tiempos de paz, sino que en tiempos o frente a un objetivo militar, frente a quien se le ha declarado la guerra, la fuerza letal ya puede ser utilizada como la primera opción. Entonces, Estados Unidos, de acuerdo a su sistema jurídico interno, declaró la guerra. Y permíteme un comentario ahí, más aún, cuando está probado que el narcoterrorismo le provee a las personas que enfrentan al Estado de instrumentos para la guerra, porque es el narcotráfico el que financia el armamento para que confronten al Estado. Totalmente. Y no solo eso, sino que ahí yo expongo que el narcotráfico ha sido entendido por los grupos antiestadounidenses en Latinoamérica y en el mundo en general, ha sido entendido como un arma de doble filo, por decirlo así. Y es que al mismo tiempo que genera ingresos para llevar luchas revolucionarias y antinorteamericanas, ellos consideran que eso es una suerte de arma cultural, social, química, etcétera, en donde se ataca directamente a la población haciéndola dependiente de estas sustancias. Y es bajo esa justificación que las guerrillas colombianas y los grupos narcoterroristas de Venezuela pues justifican y le dan un cierto matiz moral, si es que cabe la expresión, alineando con su causa revolucionaria esa actividad del narcotráfico. Dice, pues bueno, no solo ganamos dinero, sino que además afectamos moralmente y cultural y socialmente a esa población. Entonces, la administración Trump ha entendido ahora que el narcotráfico no solamente es un tema criminal, sino que es una amenaza inminente de tipo militar. Y por eso literalmente le ha declarado la guerra, por eso utiliza la fuerza letal de esa manera. Ellos se han encargado de utilizar unas expresiones que la gente normalmente no le da el peso que tienen, pero que de acuerdo al derecho internacional tienen un significado muy preciso y muy fuerte, y es, por ejemplo, al decretar que las lanchas son una amenaza inminente, están activando todo un mecanismo jurídico que justifica este tipo de ataques letales por parte del ejército de los Estados Unidos. Entonces,
ahí yo diría que para mí es claro, o por lo menos hay suficientes elementos para entender que el gobierno de los Estados Unidos no se va a contentar solo con bombardear 3 o 4 lanchas en el Mar Caribe, sino que, lo han dicho los más altos funcionarios, van por los objetivos estratégicos, que son el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello, entre otros. Y estas personas, ojo con esto, la pregunta es, ¿se le puede declarar la guerra a estas personas? En mi criterio, sí. Y no es necesaria la participación de las Naciones Unidas ni estos mecanismos del Consejo de Seguridad de la ONU, porque no es una guerra contra el Estado de Venezuela. Recordemos que estas personas no son presidentes o gobernantes de Venezuela, sino que son simplemente un cártel del narcotráfico que pretende gobernar de facto, porque las elecciones las perdieron y las ganó claramente Edmundo López, y en ese sentido no tienen inmunidad diplomática. Inmunidad que, señor Carranza, de ninguna manera es absoluta. Además, la sentencia de Congo versus Bélgica que el señor abogado de Petro, el señor Carranza, cita en ese tuit donde argumenta que supuestamente Petro tiene una inmunidad absoluta, no, de ninguna manera. Esa sentencia de Congo versus Bélgica de la Corte Internacional de Justicia dice que la inmunidad no es absoluta y no significa impunidad. Y la inmunidad solo dura lo que dure el cargo, por el tiempo en que esa persona sea presidente o sea ministro o lo que sea. De manera que nada impide que a Petro lo enjuicien después de que sea presidente, lo enjuicien en Estados Unidos. Y además nada impide que en este otro caso del cartel de los soles, Estados Unidos o bien extraiga para llevar ante sus tribunales a Maduro y a Cabello, o bien incluso haga uso de la fuerza militar y termine neutralizándolos de una manera mucho más severa, porque, repito, no son solo entendidos como un problema criminal. El tema no es solamente que ellos hayan narcotraficado y tengan ahora un indictment por parte del Distrito Sur de Nueva York, sino que son además una amenaza militar y por lo tanto se podría llegar por lo menos está jurídicamente abierta la posibilidad de que se emplee la fuerza letal contra estas personas. En todo caso, para mí no hay duda de que esta sería, cualquiera de las dos elecciones sería lo mejor que le podría pasar a Venezuela y también a Colombia, porque mientras no caiga el cartel de los soles, en Colombia no va a haber una estabilidad en materia de orden público jamás. Tierras, Zúcar, es fundamental. El destino de Venezuela y de Colombia están unidos, son indisolubles. Sí. Y dependiendo de lo que sucede en Venezuela, van a desenlazarse, a desencadenarse una serie de hechos aquí en Colombia, y eso le estresa a Maduro, pero le estresa también a Gustavo Petro. Así es. Tenemos que estar unidos, colombianos y venezolanos, en este esfuerzo por derrotar el narcoterrorismo, por superar lo que viene sucediendo en el Catatumbo. Hoy están secuestrando maestros en el Catatumbo. Catatumbo ha vivido uno de los éxodos más grandes que ha tenido la historia de Colombia. Recordemos que fueron más de 52.000 personas que expulsaron en cuestión de una semana. Así fue. Pues es que, Alejo, las últimas cifras en seguridad son escandalosas. El número de miembros de la fuerza pública asesinados se disparó este 2025. Ya estamos hablando que son 132 soldados y policías asesinados en lo que va de este año. Eso es un incremento del 144% frente al mismo periodo del año pasado. Así es, y en mi criterio eso es suficiente para que Colombia también se replantee su estrategia contra el narcoterrorismo y en un próximo gobierno evalúe seriamente la posibilidad de que la estrategia también deje de tener un enfoque netamente criminal y probablemente va a tocar precisamente para recuperar territorio, para poder recuperar el imperio de la ley y la ley ordinaria, va a tocar tener un enfoque mucho más militar, en donde la fuerza letal tenga que ser utilizada como primera opción y no como última. Tenemos que lo más importante es que se vea, y es que el tema de la lucha contra el narcotráfico no es algo que va en una sola vía o algo que solamente es un sentido. Ahí tienen que converger una cantidad de situaciones. Y lo primero es empezar a llamar las cosas por su nombre. Nosotros no podemos seguir sentando a negociar con la cantidad de plata que cuesta sentar a esa gente a negociar, que cero voluntad de paz tienen, a estar botando tiempo, botando plata, mientras están creciendo, mientras están empoderando.
Miren, es que tristemente el tiempo nos dio la razón. Y digo tristemente porque ojalá yo me hubiera equivocado, muchos nos hubiéramos equivocado de lo que decíamos que iba a pasar con el acuerdo de paz de La Habana. ¿Ustedes les parece justo que sí vengan a decir que secuestraron? ¿Cuánto fue la cifra de secuestros que le probaron a las FARC? Como 21.000. 21.000, me parece. Y van a estar 8 años sembrando arbolitos, haciendo homenajes sin restricción de la libertad. Sin restricción de la libertad, en una sentencia que no cumple con estándares internacionales. Participando en política. Y yo sí lo voy a decir aquí fuerte y claro. La JEP ya mandó un comunicado al Congreso diciendo que estaban absolutamente preocupados porque necesitaban, creo que son más de 20.000 millones de pesos para poder implementar las condenas con las que salieron con el tema de secuestros. O sea, están pidiendo una cantidad de plata. Pero yo sí hago este llamado. A esa gente no le puede soltar un berraco peso. Y menos en este año. Porque es que se van a ir a hacer políticas con la plata de nosotros. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en unas comunidades bien apartadas, donde a duras penas llega la luz del sol, porque no ha llegado el Estado colombiano a satisfacerles necesidades básicas en muchas cosas, pero sí van a llegar las FARC? O bueno, perdón, no. Reculo antes de que me denuncien. Van a llegar comunes, van a llegar los honorables congresistas del Partido Comunes con la plata, con la millonada que está pidiendo la JEP, a sembrar arbolitos y hacer homenajes simbólicos en época electoral. No. O sea, muy difícil esa doble condición de ser condenados por la JEP, pero al mismo tiempo un partido político con la cara ya lavada. Y eso lastimosamente quedó escrito en nuestra Constitución por el artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, que dijo literalmente, en nuestra Constitución está escrito esto, y para mí eso es contrario al derecho internacional, y dice que aún si estas personas terminan siendo sancionadas por la JEP, no perderán derechos políticos. Con lo cual, cualquier persona que es condenada por, no sé, por una estafa, por un hurto, por un fraude procesal, por un delito francamente menor que 21.000 secuestros y no sé tantos homicidios, etcétera, pues esa persona sí en cambio no puede votar, no puede participar, está inhabilitada para tener cargos en el Estado, pero estas personas que tienen una justicia ad hoc, un régimen completamente de privilegios, ellos en cambio, sí, criminales de lesa humanidad, ellos sí no pierden derechos políticos. Eso fue un error muy grande que cometió el constituyente del año 2017 cuando por vía de fast track se aprobaron todas estas reformas constitucionales. No, Zúcar, y a nosotros nos dijeron que por lo menos íbamos a tener verdad, pero ya las asociaciones de víctimas han dicho no tenemos verdad. Entonces, de haber sabido que nos teníamos que tragar tantos sapos, pues yo sí hubiera preferido entonces, pues indultarlos, amnistiarlos, póngalos en los términos que quieran, pues porque igual no van a pagar un solo día de cárcel. Ver a esos dulces angelitos protegidos hasta los dientes con mis impuestos, sentado en el Congreso, pero entonces que la plata que se ha gastado la JEP todos estos años y ese derroche de plata que nos costó tener hasta cantidad de bandidos. Fuera directamente a las víctimas. Claro, incluido el bandido de Humberto de la Calle, porque es el primero que fue y se sentó allá una cantidad de años con un sueldo estratosférico para venir luego acá a posar de hermanita de la caridad con una ponchera recogiendo plata. Eso es inaudito, inaudito. Sí, digamos, deja un sinsabor moral y ciudadano muy grande y una fractura en la sociedad. Yo creo que ese es el principal problema tal vez, y es que al final de cuentas, después de todas las tesis de maestría y doctorado que se pudieron escribir sobre justicia transicional en Colombia, después de toda la propaganda que se pudo haber hecho, después de todos de todos los esfuerzos que se siguen haciendo por tratar de legitimar nuestro sistema de justicia transicional, al final no se cerró ninguna herida, sino que por el contrario, la fractura es cada vez más grande porque a la gente le queda muy difícil entender.
a mí me queda muy difícil entender, a la gran mayoría de colombianos nos queda muy difícil entender cómo es que criminales de lesa humanidad no reciben un castigo mínimo, con unos estándares mínimos de pena y en fin, y de retribución a la sociedad, y sin embargo, con cualquier otro ciudadano, pues la justicia sí es implacable o incluso arbitraria, ¿no? Es que yo les Entonces, hago el siguiente comentario. Yo creo que todo estuvo muy mal concebido desde el principio en haber permitido que todos esos delitos los cobijaran como si fueran delitos políticos. Porque es que eso es un mal llamado al país. Díganme, este país, ¿cómo no va a estar condenado a seguir viviendo en la violencia si nosotros estamos legitimando que la forma de hacer política es armar guerrillas, es ir a jugar a ser narcos, es ir a jugar a ser traquetos, es ir a desmovilizar, a desplazar, a reclutar niños, a violar, a asesinar y a matar a una cantidad de gente? Ese no puede ser el mensaje que nosotros tengamos como sociedad. Nosotros, ¿cuándo vamos a superar ser una sociedad absolutamente violenta y sumida históricamente en la violencia si estamos legitimando que esa es una forma de hacer política? Es que ese no puede ser el mensaje. sí, de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil que haya terminado legitimada esa idea de que un partido político como el Partido Comunista pueda tener un brazo armado, por ejemplo. Y al final, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad nunca se habló de eso, nunca se habló de la responsabilidad del Partido Comunista en el conflicto colombiano. Siempre se ha vendido la idea de que la violencia ha sido bipartidista. Yo he visto otros académicos que manejan un concepto más interesante. No son mayoría para nada, pero me parece que la violencia colombiana siempre ha sido tripartidista y el Partido Comunista ha sido parte de ese trinomio y es el que más explícitamente ha tenido un brazo armado y sin embargo de él no se ha oído absolutamente nada ni en la Comisión de la Verdad, ni en la JEP, ni nada. Pero bien, no sé ustedes qué piensan, si por hoy vamos ya cerrando, si tienen de repente algo más en el tintero. Pero a mí me ha gustado mucho este primer ejercicio. Pasamos desde salud, luego pasamos por casa estudio, hablando de unos chismes algo más frívolos, pero en realidad con un impacto importante pues en la sociedad colombiana. Luego pasamos por unos asuntos internacionales de la ONU, de Venezuela, y ahorita con algunas reflexiones sobre este sistema de justicia transicional. A mí me ha gustado muchísimo esto, lo he disfrutado mucho y espero que ustedes también, para que sigamos repitiendo este ejercicio, pero no sé si tengan algo más por comentar, algo que quisieran de repente proponer para una próxima ocasión. Pues a mí me parece muy importante que nos hayamos encontrado para compartir estas reflexiones con todos y esperemos que podamos seguirlo haciendo, pero sobre todo llamando y convocando a todos a la unidad. Yo creo que este es un momento donde el país tiene que unirse, los líderes tienen que demostrar magnanimidad. El país está esperando que todos nos unamos y les demostremos una salida, que no podemos llegar a la venezolanización. Ya tenemos unos factores de desinstitucionalidad muy claros que no se pueden seguir repitiendo. No queremos tener estos choques de trenes constantes entre el Ejecutivo y las Cortes y el Congreso de la República. Entonces vamos a tratar de hacer estos programas, de llamar a esa unidad que se genere y por supuesto a poner ese grano de arena en estas reflexiones. Chévere. Yo me voy con un mensaje también como por la misma línea y es ya un llamado de alerta. Y de verdad que de alerta. Como lo dijimos al principio del programa, Colombia está en un punto de no retorno. En las próximas elecciones no nos estamos jugando el gobierno de turno. Yo lo digo con firmeza y es que nos estamos jugando la república. Nos estamos jugando el Estado de Derecho, la democracia, lo que ha costado hacer este país, que no ha sido perfecto, pero es que qué país lo es, pero que nos tiene que unir en las ganas de mejorar lo que ya teníamos,
no de destruir lo que medianamente funcionaba. Yo creo que eso es un mal llamado y una condena al fracaso. Entonces sí, el llamado es a pensar muy bien las próximas elecciones, no solamente es votar a presidencia, el Congreso va a jugar un papel fundamental y tal vez sin precedentes para el próximo gobierno, porque necesitamos un frente unido de un buen presidente, con un buen gabinete, pero un Congreso dispuesto a cooperar para que pasen las reformas que deban pasar para poder arreglar lo que este gobierno ha destruido, que han sido yo creo que una destrucción demasiado profunda. Y el tema de la confianza y sobre todo la pérdida de la confianza, que yo lo he dicho tal vez recientemente, y es tal vez lo peor que se robaron en este gobierno fue la confianza. Y eso lo tenemos que recuperar, pero tenemos que remar todos para el mismo lado. Sí, chévere. Yo también me uno a ese mensaje de unión. Creo que incluso ambos espectros digamos que incluso de la centroizquierda hacia la derecha, y esto requiere de una amplitud mental por parte de todos, no solo de los que sean más conservadores, sino incluso aquellas personas que de repente tienen una fibra más socialdemócrata, etcétera, pero que estén convencidos de que en Colombia no puede imponerse un proyecto político de partido único, que es hacia donde nos quieren llevar. Yo creo que quienes estemos de acuerdo en que tiene que haber pluralidad de partidos, en que tiene que haber alternancia en el poder, todos tenemos que lograr una unidad que nos permita recuperar esos cimientos mínimos para más adelante sí poder dar esas otras discusiones de una manera mucho más reposada, de si hay más Estado, de si hay menos Estado, de si hay más subsidios, hay menos subsidios, de si es un capitalismo un poquito más desregulado o de repente con un poquito más de participación estatal, pero siempre en un marco de pluralidad política y de libertades individuales mínimas que permitan contener cualquier proyecto o deriva autoritaria que se nos quiera imponer, como claramente es el proyecto de este gobierno. Entonces, el llamado es a que todos los que compartamos esos mínimos fundamentales de la democracia, dejemos el sectarismo por un momento para, por favor, poder recuperar ese foro democrático mínimo en donde ya después podremos exponer estas diferencias tal vez un poco más profundas que tengamos. Creo que absolutamente claro. A todos ustedes muchas gracias y esperamos volvernos a encontrar en este programa Al Derecho. Eso, gracias Alejandro, gracias Irene, gracias a todos. Gracias a todos y bueno, antes de despedirnos, mencionarles a las personas que gratamente llegaron hasta esta parte del programa que nosotros somos opinadores recurrentes en Twitter, tratamos de hacer una tarea juiciosa. Entonces, si quieren escuchar más de las opiniones, de los análisis que nosotros compartimos, pues aquí en el programa y en la descripción del podcast les vamos a dejar los arrobas de cada uno en X para que se echen una chismoseadita por allá. Y por qué no, si tienen algún tema que crean que debamos analizar, que debamos compartir en el próximo programa, pues nos lo pueden compartir a través de X mientras les compartimos, no sé, tal vez un correo electrónico del podcast. Entonces, muchísimas gracias a todos. Qué grata noche, colegas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.